El Señor les bendiga a todos. Buen día. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como ustedes saben, tal vez, estamos en preparación, en espera, mejor dicho, del nombramiento de uno de nuestros hermanos, el hermano Josué, para ser nombrado pastor de la iglesia de Peña de Oreb, en Iztapalapa. Por lo cual me hicieron el favor de invitarme para predicar y dar algunas palabras de ánimo para el hermano Josué y para su esposa Patricia, a quienes muchos conocemos. Por lo cual el día de hoy me dirijo a ustedes y también el día de hoy, por cuestión de la contingencia que tenemos, invité a nuestros hermanos de la iglesia de Sendero de Vida, en la cual por la gracia y la misericordia de Dios puedo pastorear. Así que estamos unidos en una mente, en un corazón, y a través de este medio, los hermanos de la iglesia de Sendero de Vida 1, ubicada en Santa Bárbara, Iztapaluca, y los hermanos de la iglesia Peña de Oreb, ubicados en Iztapalapa. Sean todos ustedes bienvenidos a este mensaje que espero que sea de mucha edificación para todos ustedes, así como lo ha sido para mí. Muchas de las lecciones que voy a compartir el día de hoy, y como ustedes saben, en realidad yo no hago cosas nuevas. El ministerio es un ministerio de copiar, de aprender, de imitar a otros, así como lo dijo Pablo: lo que has visto y oído de mí delante de muchas personas, esto enseña a otros. Así es de que el día de hoy vamos a compartir de la palabra de Dios basado en experiencias, en predicaciones de otros hermanos y en parte de la experiencia, pero sobre todo vamos a estar en la palabra de Dios. Así es de que, ya que espero que todos se encuentren aquí, vamos a hacer una oración para comenzar el mensaje de hoy. Acompáñenme por favor a orar. El día de hoy voy a orar con los ojos abiertos. Señor Todopoderoso, bendito seas eternamente y por siempre. Gracias te doy por la oportunidad que me das de dirigirme a tu pueblo en esta mañana. Quiero por favor suplicar humildemente, Señor Todopoderoso, perdones nuestras faltas, principalmente las mías, y permíteme, Señor, hablar de tu palabra con poder y con autoridad, Señor, con la autoridad que me da la Biblia, que es tu palabra santa. Por favor, Señor, guíanos en este tiempo de meditación y de estudio, y que todo cuanto aprendamos nos sea de utilidad, de beneficio, de edificación. Y te suplico especialmente por nuestros hermanos Josué y Pati, y también por todos los hermanos que liderean en las iglesias, y los hermanos que nos escuchan, que tienen algún ministerio en tu iglesia. Te suplicamos por favor que su corazón y su mente esté abierto a tu palabra, para que seamos todos edificados y hagamos cada vez de una manera mejor tu voluntad en esta tierra. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, el día de hoy vamos a estar estudiando principalmente el libro de los Hechos, pero nos vamos a apoyar en otras predicaciones. Como están, creo, la mayoría, les comento y les aviso, este mensaje lo vamos a seccionar en dos partes. El día de hoy es la primera parte. La próxima semana, a las 11 de la mañana, va a ser la segunda parte. Así es de que solicito de su colaboración y de su atención. Próxima semana empezamos a las 11, ¿sí? Antes de que les dé hambre y de que quieran ir por las barbacoas y las carnitas, vamos a tener la predicación. Hombre, el día de hoy estamos en contingencia y no podemos salir, así es de que lo mejor que pueden hacer es quedarse y escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a meditar el día de hoy respecto de los retos del servicio a Dios. ¿Por qué hablar de este tema el día de hoy? El día de hoy estamos en un momento precisamente de retos, pero también en un tiempo de preparación para nuestros hermanos Josué y Patricia. Por lo tanto, vamos a comenzar
En el versículo 13, Pablo está haciendo un viaje y nos dice la escritura: nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. De allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección de Samos y un día después llegamos a Mileto. Eh, las citas están aquí en la pantalla que tengo a mi lado. Espero que se alcance a ver desde sus hogares. Y si no, bueno, les comento, estamos principalmente en Hechos capítulo 20. Pablo, voy en el versículo 16, Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo fue llamado a predicar el evangelio y a dejar claras las bases de la fe. El dejar claras las bases de la fe lleva tiempo, lleva muchos meses, años. Y una vez que el objetivo es cumplido, una vez que las bases de la fe están puestas, es necesario avanzar. Es necesario avanzar a algo que a veces en la carne no entendemos, que nuestros deseos de la carne muchas veces no quieren hacer. La Escritura dice que la carne se opone al Espíritu para que no hagamos lo que queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. En la carne, ¿qué es lo que queremos? En la carne queremos comodidad. En la carne no nos queremos mover. En la carne muy posiblemente, ya que ves que la cosa está tranquila y estable, te quieres permanecer ahí. Esto me lleva a pensar a algunos hermanos misioneros. Tenemos algunos ejemplos. El más cercano para mí es el hermano Rod Fry, que una vez que lleva hasta un cierto punto una congregación, lo que decide él es moverse hacia otro lugar para comenzar otra obra. Y así era la vida de nuestro hermano Pablo. Pablo también, una vez que llegaba a un cierto punto, entonces se movía a otro lugar para continuar llevando el mensaje de salvación a las personas. El Señor entonces llama a Pablo a, a hacer esto. Y ahora, es importante que te preguntes quién es la persona más importante en tu vida. Si la persona más importante en tu vida eres tú, entonces no vas a escuchar a Dios, no vas a hacer la voluntad de Dios, o bien hacer la voluntad de Dios te va a ser pesado, te va a ser difícil. Si tú no piensas en Dios, entonces le vas a dar más importancia a tu cuerpo, a los deseos de tu cuerpo, a los deseos de tu carne. Pero si Cristo es una persona importante, si Dios es la persona más importante en tu vida, entonces vas a querer, vas a desear, vas a anhelar hacer su voluntad. Porque también, si tú conoces a Dios, te vas a dar cuenta que la persona más inteligente, más sabia en todo el universo es Dios. Que lo que Dios quiere para ti es mejor que lo que tú mismo quieres para ti. Que los planes de Dios son mejores que los tuyos. Que su voluntad es mejor que la tuya, que su mente es superior a la tuya. Entonces, lo que tú vas a hacer para ser exitoso según Dios, no según el mundo, no según la carne, es hacer lo que Dios te manda a hacer. Entonces, si nosotros nos detenemos y pensamos y meditamos, ¿quién será la persona más inteligente de este mundo, más sabia que todo lo sabe? Dios. Pero cuando Dios nos pide hacer algo, ¿por qué dudamos o por qué tardamos? Si nosotros decimos que Dios es la persona más inteligente de este mundo, entonces ¿por qué cuando Dios te manda a hacer algo lo piensas? ¿O no lo hacemos de manera inmediata? Si Dios me pide hacer algo, entonces yo lo tendría que hacer de manera inmediata, de manera pronta, de manera rápida
y con mucha alegría, sabiendo que lo que Dios quiere para mí es bueno. Dios quiere para mí y para ti la eternidad. Pasamos al versículo 18 y en adelante. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Entonces, servir al Señor es un trabajo muy emocionante, te lo puedo decir, de mucho gozo, pero lo dije hace un momentito, es trabajo, tiene dificultades. Pablo es una persona que nos da ese ejemplo de servir a Dios. Él da el testimonio y está escrito en parte en el libro de los Hechos, pero en sus cartas. Y no solamente Pablo da su testimonio, sino también nos da palabras de exhortación. Comenzamos aquí la meditación a donde dice: he servido al Señor con toda humildad. Debemos recordar que Dios odia a los orgullosos, se opone a los orgullosos. Así que cuando nosotros venimos a servir a Dios, debemos llegar a servir a Dios con humildad. No importa el servicio que hagamos, puede ser cualquiera. Limpiar algo, mover una banca, cantar, predicar, cualquier cosa que tú o yo hagamos, lo debemos hacer siempre con humildad. Y ahora vemos también que nos dice la Escritura que Pablo sirvió con lágrimas. Y podríamos hablar de varias cosas, pero les puedo decir que en mucha ocasión en el ministerio hay lágrimas por diferentes situaciones. Como siervo de Dios, como líder, como pastor, hay muchas cosas que te llevan a las lágrimas. Por ejemplo, saber que alguien voltea atrás, saber que una persona ha estado en la iglesia, aún sirviendo, y después de un cierto tiempo se vuelve atrás, eso te entristece. Ver que una persona no hace lo que debería hacer, eso te entristece. Ver que personas hablan mal de la iglesia, hablan mal de ti mismo como líder. Y para ustedes, hermanos, que se están preparando para pastorear o para liderear o que ya liderean, es bien importante este mensaje. ¿Por qué? Porque eso no les tiene que llevar al desánimo, al desgano, a dejar a un lado el ministerio. Muchas veces las personas son ingratas con los líderes, son ingratas con los pastores. No digo que todos, gracias a Dios no todos, pero sí varios. Y eso entonces te lleva a entristecerte como líder, como pastor. Al servir a Dios, en muchas ocasiones van a hablar del siervo de Dios, de lo que la persona que sirve a Dios hace. Las personas van a hablar mal de sus hijos. Mira cómo son sus hijos. Hasta hay refranes, ¿no? Muy conocidos. Uno de ellos es: hijo de pastor, lo peor. Bueno, así se expresan muchas veces de los hijos de los pastores, esperando que sean perfectos. De la esposa, que cómo ve, que cómo habla, que cómo se viste, que cómo trata a esta persona o aquella, y cómo que cómo se relacionan. En fin, que si eres muy suave con los hermanos, que eres débil, que si eres muy duro, que qué cosa tan terrible. Entonces, al final de cuentas, continuamente van a estar hablando mal de un líder, de un pastor. Y en muchas ocasiones van a estar en busca de desacreditar el trabajo del pastor. Van a estar en oposición. El trabajo para Dios siempre te lleva a oposición. Mi hermano, mi hermana, si te estás preparando para servir a Dios, te digo, prepárate
para la oposición. No esperes que todas las personas de la iglesia te apoyen. No esperes que todas las personas de la iglesia hablen bien de ti. Prepárate para chismes, para ataques, y muchos pueden ser enemigos declarados, personas a las que no les caen bien, dentro de tu iglesia o aún de otras iglesias. Pero, con gran tristeza, muchas veces esas palabras vienen de personas que tú en algún momento consideraste tus amigos. Alguna persona que tú consideraste tu amigo o tu amiga es la que habla mal de ti, es la que hace un chisme de ti, es la que te llega a meter en problemas dentro de tu familia y en la iglesia. Entonces, el trabajo para Dios no solo es gozo, sino también es sufrimiento y pruebas. Vamos a ver otros pasajes que nos dejan ver por qué Pablo habla respecto de que un siervo de Dios llora. Y antes, en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, la escritura nos dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El que se hable mal de un siervo de Dios, el que se hable mal de una persona que sirve, es algo que es detestable a Dios. Y no solamente en contra de los siervos, sino de cualquier persona, parte de su iglesia. Regresando a esta parte que estábamos comentando de Pablo, de por qué Pablo nos dice que ha llorado. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 4. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace que Pablo llore? Sus paisanos, sus compatriotas, que están sin aceptar a Dios, sin aceptar a Cristo Jesús. Y a ti, como a mí, tenemos todavía familiares, amigos, que siguen sin aceptar a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, a Jesucristo, su Hijo, el que se encarnó, murió y resucitó por nuestros pecados. Y entonces esto nos lleva a la tristeza de ver que familiares que queremos, amigos que queremos, no van a poder compartir la gloria de Dios con nosotros en la vida eterna. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 23 al 24, dice la Escritura: por mi vida, pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la iglesia de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Ustedes han leído las cartas de primera y segunda carta de Pablo a los Corintios. Nos encontramos con que en Corinto había muchos cristianos carnales, muchos cristianos que seguían viviendo en la carne y que hacían cosas que eran totalmente desagradables a Dios. Y entonces, ¿eso a qué lleva a Pablo? Pues a la tristeza, al lloro. ¿Al lloro por qué? Por los cristianos carnales. Continuamos en esta misma segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2. Dice: en efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría? Sino aquel a quien yo haya entristecido. Les escribí como lo hice, para que, al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón,
y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Entonces, cuando tú, siervo de Dios, tienes amor por tus hermanos, amor por las ovejas, entonces el que ellos no hagan la voluntad de Dios te lleva a tener una tristeza, pero una gran tristeza, angustia de corazón, a las lágrimas, porque de ninguna manera es agradable para un líder, para un pastor, que las personas a las cuales tú pastoreas sigan viviendo de una manera carnal, de una manera pecadora, de una manera como la hacen los que no conocen a Dios, los paganos. Continuamos desde el versículo 5. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Entonces, la Escritura nos dice que cuando un miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, sufre, todos sufren. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran. ¿Por qué? Porque nos consideramos hermanos, porque lo somos. Entonces, cuando un hermano sufre, todos sufrimos. Pero también cuando un hermano peca, todos sufrimos. Nos duele su pecado, nos duele lo que le está pasando, inclusive nos duelen las consecuencias de su pecado. Porque hay que saber que cuando una persona peca, trae consecuencias su pecado, y ese pecado alcanza no solo a la persona, sino también a sus familiares, amigos, vecinos, a la iglesia misma. Y eso entonces a un pastor que sea según la voluntad de Dios le va a llevar a la tristeza, a las lágrimas. Más adelante, versículos 10 y 11 dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. De este último personaje no voy a hablar porque no me gusta hablar, porque no me gusta darle gloria, pero sí, la primera parte es importante que si alguna persona peca en la iglesia, tú, pastor, seas el primero en perdonarle. A veces los otros hermanos tienden a ser más rencorosos. Dicen, ay, es que no le voy a perdonar a este hombre o a esta mujer. Pero tú debes ser un ejemplo de perdón. Y no tienes de ninguna manera que guardar rencor a los demás. Debes ser el primero en perdonar. Porque la Escritura dice que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido de gracia? El perdón. Es decir, no merecíamos que Dios nos perdonara, pero Dios nos perdonó. Así que tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden, a las personas que pecan en la iglesia. También encontramos otras razones para esta angustia de un pastor. Lo encontramos en Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Entonces Pablo es un ejemplo a seguir, pero no solo él, sino también los demás discípulos. Continúa diciendo, como les he dicho a menudo y ahora se los repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Ahora, independientemente de lo que digan los demás de ti, me refiero a los de afuera, a los que no son parte de la iglesia. Tu compromiso como el mío, como siervo de Dios y siervo de la iglesia, es seguir adelante, seguir adelante. Y te vas a encontrar con que te va a llevar a la tristeza el que veas que personas están en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra de la enseñanza o de la doctrina, enemigos de la cruz de Cristo. Eso nos lleva también, como líderes, como pastores, a la tristeza, a veces al llanto.
Pasamos ahora al versículo 19, estamos en Hechos 20, 19. Y Pablo dice ahora, he servido al Señor. Es importante saber que, en primer lugar, a quien debe servir es a Dios. Pablo también lo dice en la carta a los Gálatas, Gálatas 1:10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Nuestro servicio como líderes, como pastores, es primeramente para Dios, no para los hombres, primeramente para Dios. Entonces, es importante buscar siempre agradar a Dios, buscar la aprobación de Dios antes que la aprobación de los hombres. No digo que lo que digan las personas de ti no sea importante, no digo que lo que digan los hermanos o otros pastores o otros líderes o hermanos que se congregan no sea importante. Lo que digo es que no es ni debe ser lo primero, nunca debe ser lo primero. En primer lugar está Dios. Lo tenemos así, primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ese es el segundo, amarás a los demás. Entonces, en el primer lugar siempre está Dios. En el segundo lugar están los demás. Está tu prójimo. Entonces, tu ministerio es primero para Dios. Primero para Dios. Pero también para los hombres. En Efesios capítulo 6, empezando en el versículo 5, dice la Escritura, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Entonces, cuando nosotros servimos a las personas, también servimos a Dios. Nosotros, no solo los líderes, no solo los pastores, sino cualquier persona que se diga cristiano, debe obedecer a sus patrones. Al día de hoy no hay esclavos y esto trasladado a nuestros días serían empleados. Empleados obedezcan a sus patrones, a sus empleadores, con respeto, con temor, con integridad, como si sirvieran a Cristo. Para un cristiano, servir a cualquier persona es servir a Dios. Servir a cualquier persona es servir a Cristo. Entonces tú debes hacer una diferencia donde quiera que te pares. Todo lo que hagas lo debes hacer de una manera correcta. En el trabajo que tengo fuera de la iglesia, en alguna ocasión iban unos hermanos de la iglesia a ayudarme, porque bueno, pues también cuando es posible les comparto un poco del trabajo que Dios me da ahí. Estábamos limpiando ahí un gabinete de unos equipos en una torre bien alta, en la que nadie se para ahí, y es más, nadie tiene llave, el único que tiene llave soy yo. Pero cuando estábamos acomodando todo ahí, estaba con ellos y les decía, falta que limpiemos aquí. Y bueno, a lo mejor una persona podría pensar, pero pues aquí nadie ve, o sea, ¿para qué limpias si nadie lo ve? Si solamente tú sabes que está sucio o que te hace falta una limpieza. Y digo, bueno, pues yo lo vi y con eso es suficiente. Si yo sé que algo se tiene que hacer, lo tengo que hacer bien. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice que todo lo que haga lo tengo que hacer como si lo hiciera para Dios. Entonces, el estándar de trabajo de un cristiano es muy alto, porque todo lo que hace lo tiene que hacer para Dios. Más adelante, en Mateo capítulo 25, la Escritura nos dice, comenzando desde el versículo 34, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber,
Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, cuando nosotros servimos a las personas, servimos a Dios. Todo lo que hagas por una persona lo haces para Dios. El Señor nos dice que hagamos el bien a todos, pero principalmente a los hermanos de la iglesia. Si vas a ayudar a alguien, primero ayuda a los hermanos de la iglesia, después a los demás. No es que los demás no nos importen, lo que pasa es que los demás todavía no son nuestros hermanos. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, Pablo dice en una de sus cartas pastorales: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Qué importante es tener una buena interpretación de la Biblia, una interpretación histórica, literal, gramática, que nos permita entender, interpretar, pero también enseñar de una manera correcta las escrituras, sabiendo que la enseñanza que nosotros damos es importante y es crucial y está siendo calificada por Dios. Dios quiere que seamos aprobados y no reprobados. Entonces, para presentarnos aprobados delante de Dios, tenemos que mantener una vida santa. La santidad es muy importante. Y también interpretar de manera recta, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, la palabra de Dios. Porque eso es algo que es totalmente desagradable a Dios. Tener una enseñanza que sea no según Él lo ha mandado, no según su voluntad. Y en 1 Corintios, en el capítulo 15, Pablo dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Cuando una persona trabaja arduamente para Dios, para el reino, ¿por qué lo hace? Porque la Escritura nos dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, ¿quién pone en nosotros eso? La gracia de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestros deseos, muchas veces es tal vez pararte tarde, hacer las cosas tarde, dejarlas para mañana, para otro día, y no ser diligentes en la obra de Dios. Pero el Espíritu de Dios es el que trabaja en nosotros para poder hacer con ánimo, con valor, con fuerza, la obra de Dios. Y ahora, ustedes que se están preparando para liderar una iglesia, para pastorear una iglesia, en algún momento de su vida tal vez se sienten incapaces, impotentes, débiles, y lo son, igual que yo, igual que muchos. Pero deben confiar en lo que dice la Escritura a través del apóstol Pablo. En 2 Corintios, empezando en el capítulo 3, versículo 4, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad
viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Voy a empezar por la parte final. Cuando se refiere a que la letra mata, no quiere decir que no te pongas a estudiar la Biblia, sino se refiere a la confianza que tenía el pueblo de Israel en la ley o en el cumplimiento de la ley dada por medio de Moisés al pueblo de Israel. Dios dio la ley por medio de Moisés al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que los israelitas confiaban? ¿En qué confiaban? En el cumplimiento de la ley. Pero ese cumplimiento de la ley, lamentablemente, en muchas ocasiones era hipócrita, era externo. No había corazón, no había muchas veces entendimiento. Lo hacían como una rutina, como algo heredado de sus padres. En la religión tradicional de México pasa así. Muchas personas hacen las cosas y ni siquiera saben por qué las hacen o por qué las festejan. Simplemente las hacen por costumbre, por rutina, por tradición, sin entendimiento, sin corazón. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo que habita en los creyentes es el que nos da vida. Y ahora, regresando a la parte que nos interesa para el propósito de hoy, ¿cuál es la confianza o en qué tienen que confiar ustedes, siervos de Dios o futuros siervos de Dios? Ustedes no son competentes, porque la Escritura en otra parte nos dice que lo despreciado, lo vil, lo que no vale, es lo que Dios tomó. Es lo que Dios tomó, ¿para qué? Para que de Él sea la gloria. Entonces, no es que ustedes, futuros pastores, Josué, Pati, y hermanos líderes que nos están escuchando, o hermanos que se están preparando para un liderazgo en la iglesia, no es que ustedes sean muy buenos, no es que ustedes sean excelentes, no es que ustedes sean sobresalientes, no, sino que nuestra capacidad viene de Dios. ¿Qué es lo que me permite hacer esto o aquello? Dios. Dios me da la capacidad de hacer las cosas y a ustedes también les va a dar la capacidad de hacer cosas, muchas cosas. Hay una frase que me gusta que hemos escuchado hace años, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Si Dios te llama, Dios te va a capacitar, te va a dar todo lo necesario para que tú puedas cumplir con la obra para la cual Él te llamó, para el servicio o ministerio para el cual Él te llamó. Filipenses 3 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como el cuerpo glorioso de Él, mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. Nosotros al día de hoy vivimos en un cuerpo miserable, en un cuerpo pecador, en un cuerpo que todavía no está enteramente santificado, pero ya somos ciudadanos del cielo, ya tenemos la ciudadanía, ya somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Todos no, solo aquellos que han aceptado a Dios como su único Dios y a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero también, independientemente de todas estas cosas que te puedan hacer a veces entristecer o llorar, o de críticas que puedas recibir, porque vas a recibir muchas, como lo comenté hace un momentito, es importante enseñar lo que debes enseñar. Vamos a Hechos capítulo 20, empezando en el versículo 20. Y dice la Escritura, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y a griegos, les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos anima, nos invita a enseñar no solo en público, sino también en las casas. El día de hoy es, en cierto sentido, lo que estamos haciendo. Recordemos que el libro de los Hechos nos va mostrando cómo se va formando la iglesia de hoy en día.
cómo se fue desarrollando para llegar más o menos a las iglesias que tenemos hoy, de cómo se va haciendo la transición entre reunirse en el templo judío a reunirse a las casas y después a los templos que tenemos hoy en día, en los cuales Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la manera de llevar a cabo el culto. Eso es lo que ha cambiado. Eso es lo que ha cambiado. Dios no cambia. Entonces, recuerda, cuando nosotros predicamos, lo más importante no es ser agradable a las personas, eso es lo segundo, sino ser agradable a Dios. Y preguntarle a Dios, Padre, ¿te pareció bien lo que hablé el día de hoy de ti? Dije lo que te gusta, dije lo que tú quieres que yo diga, dije lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Independientemente de lo que ellas piensen, lo que ellas o ellos piensen, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué te pareció? Uno de nuestros principales objetivos al predicar es que las personas se conviertan a Dios, crean en Jesús. Ese es el primer objetivo. Lo primero es construir una base fuerte, una base poderosa. Así como nuestro Dios es poderoso, la base de la fe debe ser una base poderosa. Y hay muchas razones para eso. Una de ellas es para que tengan claro quién es Dios. ¿Cuál es la obra de Jesucristo en la cruz? Para que ellos no quieran o tengan la tentación de regresar atrás. Es importante que a todos nos quede muy claro, y a las personas que ustedes van a evangelizar, que les quede muy claro de dónde Dios los sacó, para que de ninguna manera les den ganas de regresar, así como lo dice el proverbio, así como el perro vuelve a su vómito o la puerca recién lavada regresa a revolcarse en el lodo. Es lo que no queremos. No queremos que las personas regresen atrás. Por eso es bien importante enseñarles a todas las cosas que son de provecho. Eso también me lleva a pensar que no siempre deben ustedes enseñar únicamente lo que a las personas les gusta. Al día de hoy hay un montón de iglesias en las que van a escuchar solo lo que les gusta. Lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel, en tiempos de Isaías o de Jeremías. Se reunían a escuchar a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, porque les decían que, lo mismo que les dicen hoy en 2020, que les va a ir muy bien, que todo va a ser bendición, que se van a abrir las puertas del cielo y que va a derramar Dios bendición hasta que sobreabunde. Y eso es lo que a la gente le encanta escuchar. A la gente les encanta escuchar bendiciones, que les va a ir bien, que van a ser ricos, que van a tener mucho dinero, que ahora que viene el COVID nadie se va a enfermar. La Biblia no promete eso. No engañemos a la gente con ese tipo de cosas. No los engañemos con que van a ser ricos, con que van a ser poderosos. Si Dios lo quiere, alguno de nosotros lo será, o muchos, pero no lo podemos dar por hecho y no podemos decir cosas que la Biblia no dice. Tenemos que enseñar sin vacilar todo lo que sea de provecho. Si yo les pregunto, por ejemplo, a mis hijos que el día de hoy que se les antoja a comer, a lo mejor van a querer unos totis o unos chetos, ¿verdad? Porque a todos los niños les gustan los chetos. A mi esposa también le gustan los chetos. No tanto como a ellos, ¿verdad? Pero si les pregunto qué es lo que quieren, o si les pregunto a otras personas cuyo nombre no voy a mencionar, ¿qué quieren? Van a decir, a mí tráeme 20 kilos de tortillas, ¿verdad? Bueno, pero la pregunta es, ¿y eso les es bueno para su salud? Entonces es importante enseñarles a las personas no solamente lo que les gusta, sino lo que les es de provecho. De la misma manera que a nuestros hijos, aunque les encanten los dulces, hay que darles verduras, hay que darles frutas, que tomen agua y no solo refresco, etcétera. Entonces es importante que sin vacilar enseñemos lo que sea de provecho para la iglesia, lo que sea para su nutrición, para su alimentación, para no tener en la iglesia cristianos desnutridos, ¿verdad? Cristianos débiles, cristianos anoréxicos, bulímicos, etcétera. Queremos a cristianos fuertes en la palabra del Señor y hay que darles no solo lo que les gusta, sino todo lo que les sea de provecho sin vacilar. Continúa aquí capítulo 20, versículos 22 al 23, diciendo la escritura, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu,
sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Cuando una persona viene a servir a Dios, ¿qué es lo que quiere? Como llegan a ver a hermanos, no sé, Marcos Witt, un Jesús Adrián, ellos dicen, ay, sí, aquí, envíame a mí para que cante en el Auditorio Nacional, y muchas personas me aplauden y gane mucha plata. No estoy para nada en contra de los ministerios de estos hermanos, pero personas cuando piensan en servir a Dios, en eso piensan. Pero mira, ¿qué es lo que pasaba con Pablo? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que él, lo único que estaba seguro es que iba a sufrir. Vaya. Y el Espíritu Santo se lo aseguraba. Cuando tú estás verdaderamente conectado con Dios y escuchas y sigues la voz de Dios, tal vez no entiendas lo que va a pasar a partir de tu llamado. No entiendas lo que va a pasar a partir de qué, de una decisión, de un nombramiento. Te van a nombrar pastor. ¿Y qué va a pasar? Tal vez te va a ir muy bien, pero muy posiblemente vas a sufrir. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Solo lo que te gusta? ¿Solo lo que te complace? ¿Solo lo que te hace estar cómodo? Muchas veces no les hablamos a las personas de Dios o no les hacemos ver su error. ¿Por qué? Porque queremos que estén cómodos. Porque decimos, no, pues si le digo esto, se va a enojar. Ya no me va a hablar. Entonces muchas veces hablamos únicamente, amablemente. Y entonces, si a alguien le digo la verdad, posiblemente, no le guste. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues me voy a tener problemas. Me voy a tener problemas con las personas. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta que les digas que están en pecado. Y parte de trabajar en la obra de Dios y parte del pastoreo es decirles a las personas que hay cosas que están haciendo mal, que están en pecado, que están fallando, que les falta por hacer. Y ese es parte del trabajo de un pastor, de un líder. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, al llegar al versículo 24, nos encontramos con una afirmación que es todo un reto para todo siervo. ¿Qué tanto vale Dios para ti? ¿Cuál es el valor de Dios para ti? ¿Qué tanto vale el llamado que Dios hace a tu vida? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que cuando enfrentan un problema, una prueba, lo primero que hacen es querer dejar el ministerio? Viene la prueba y se dan por vencidos en medio de la pelea. Has de saber que las peleas de box, si no conoces de box, entonces debes ver más box. ¿Ok? Las peleas de box normalmente son de 3 a 12 rounds, de 3 minutos cada uno, dependiendo de la importancia de la pelea. Una pelea más importante tiene, una de esas de campeonatos mundiales, 12 rounds de 3 minutos. Las más amateurs pueden comenzar desde 3 rounds. Entonces, imagínate que llega un boxeador a una pelea y entonces suena la campanita, tin, tin, y entonces 1, 2, 3 golpes van 20 o 30 segundos y entonces lanza la toalla. ¿Sabes para qué se lanza la toalla? Cuando ¿cómo se llama? El entrenador lanza la toalla, es porque o el entrenador o el boxeador ya se dio por vencido y entonces échale la toalla. Ni siquiera se ha acabado el primer round porque duran 3 minutos. Este lleva 20, 30 segundos. Ni siquiera se acaba el primer round y ya está tirando la toalla. Pero, amados hermanos, la lucha no ha terminado. El combate sigue. La lucha sigue. Así es que, como diría
el coach de este famosísimo luchador llamado Rocky, diría, levántate Rocky. ¿Qué tienes que hacer? Pues levantarte, la lucha sigue. Cobra ánimo, esfuérzate, sé valiente. Estás llamado para hacer algo que es más grande que tú, más grande que tu vida. Y no es que tu vida no valga nada, no, de ninguna manera. Porque tampoco te vayas a decir, no vale nada la vida no vale nada. Comienza así, yo no. No, simplemente que cuando tú entiendes que el llamado de Dios es más grande que tú, que el llamado de Dios es más grande que tu vida, entonces tu vida es valiosa, pero tu vida en la tierra, en esta tierra, debe cumplir un propósito. Debe cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Si tú no cumples el propósito para el cual fuiste creado, entonces tu vida carece de valor, pierde valor, se devalúa. Ese valor que Dios te dio, un valor eterno, un valor de cumplir propósito, un valor de ser útil, se pierde, se pierde. Cuando algo es inútil, por ejemplo, si yo quiero cocer un arroz en una cazuela que está agujerada, pues no me sirve, se vuelve inútil, pierde valor, la desecho. No cumple el propósito para el cual la compré. Así también tú y yo debemos cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, nos hizo. Ahora bien, 1 Corintios capítulo 12, ahí en su casa después lean todo el capítulo 12, pero ahorita solamente vamos a ver de los versículos 4 al 4 y 5 y 7. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces, tú, siervo de Dios, debes confiar en que Dios te da no solamente el llamado, para que no digas, aquí Dios me mandó a la guerra sin fusil. No, Dios te llama, pero también te da dones, dones espirituales. Dios te da dones. Dios te da al menos un don. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo, ¿verdad?, viviendo en él. Por supuesto, si es un verdadero cristiano. Porque si es un cristiano de chocolate, como el trigo y la cizaña, la diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo está ahí rellenito y la cizaña pues está hueca. Hay cristianos huecos que se dicen cristianos pero no lo son. Pero si tú eres un verdadero cristiano, entonces el Espíritu Santo vive en ti. Entonces tú tienes dones espirituales. Dios te ha dado dones para que puedas trabajar para Dios. ¿Qué es lo que vimos hace un ratito? Que nuestra capacidad viene de Dios. ¿Y cómo es que Dios te da esa capacidad? A través de los dones. Dios te da la capacidad para servir a su pueblo, a su iglesia, a Él, a través de los dones espirituales. Pero para poder usar esos dones, ¿qué es lo que necesitas? Pablo nos lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículos 3 y 4. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces, tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha dado. Perdón, esa es una nota ahí. Tenemos dones diferentes. Entonces, cuando ustedes trabajen en la iglesia, no son los únicos que tienen dones. Hay otros hermanos en la iglesia que también tienen dones. Es importante entonces que ocupen no solamente los dones propios, sino los dones que haya en otros hermanos de la iglesia y que todos juntos ocupemos esos dones, que es lo que la Biblia nos dice,
que todos los dones que ha dado Dios sean usados para el bien de la iglesia. Yo, por ejemplo, soy un muy mal evangelista, pero tengo a hermanos, a hermanas, principalmente a hermanas, que son terroríficas, ¿no? Tenemos a la hermana terror de los visitaxis, que a todo visitaxi que se sube, ahí lo anda evangelizando. Entonces, bueno, pues eso es algo que yo no hago, pero tengo a alguien que lo hace. Entonces tenemos que aprovechar no solo nuestros dones, sino el don de cada hermano, de cada hermana, para el bien de la iglesia. Entonces tú, siervo de Dios, tu capacidad proviene de Dios y Dios te da los dones, pero no solo los dones, sino la fe. ¿La fe para qué? La fe para usar estos dones. Vamos ahora a Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 17. La escritura nos dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Pensé entonces al justo y al malvado los juzgará Dios. Pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Entonces, hermanos que se están preparando para servir a Dios, para liderar una iglesia, es importante que aprendan a tomar decisiones. Pero también es importante que sean guiados por Dios para saber cuándo hacer determinada cosa. Por ejemplo, cuando empezó todo este rollo de la contingencia, dijimos, bueno, pues si el gobierno dice que no quiere multitudes muy grandes, pues hicimos en nuestro caso 3 grupos y en 3 grupos tomamos los servicios, no dejamos de tener servicios. Pero ahora que viene un nuevo, una nueva instrucción, un nuevo lineamiento de parte del gobierno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues apegarse, ¿verdad? Entonces hubo que tomar la decisión. En este caso la decisión fue reunirnos aquí con ustedes vía electrónica. Entonces debemos aprender a tomar decisiones sabias, prudentes, guiados por Dios en el tiempo que tenemos que hacer las cosas. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 al 17. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Quién te llamó a servir? ¿Quién te llamó al ministerio? Dios. Dios es santo. Entonces quiere que tú seas santo. Dios te llamó no solo a la salvación, sino también al servicio. Versículo 16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces nuestras decisiones deben ser santas, nuestro actuar debe ser santo y tenemos que entender que toda decisión que tomemos como líderes va a ser juzgada por Dios. Yo tomo una decisión buena o mala, hablamos de la mala, será juzgada por Dios. Mis malas decisiones, las malas decisiones que yo tome para su iglesia, serán juzgadas por Dios. Entonces, siempre mis decisiones deben ser llevadas no solo por mis deseos, no solo por mi carne, sino por el respeto, obediencia y temor a Dios. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 1 y 2. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Va a haber momentos en los que tal vez tú quieras, no sé, quedarte en tu casa. Pero, pues es importante ir a la iglesia, ¿verdad? Es importante servir a los demás. Es importante ir a orar por alguien que está en enfermedad. Es importante ir a un velorio porque de pronto te llaman y no puedes decir, oiga, pero ¿por qué se mueren en la noche, no? Porque se mueran más tempranito, ¿no? Porque yo me despierto a las 11 y por eso quiero que el servicio sea a las 11:30, ¿no? No. En nuestro cuerpo nuevamente no queremos a veces hacer muchas cosas y a veces queremos dejarnos llevar por nuestros deseos humanos, pasiones humanas, sin hacer la voluntad de Dios. Entonces es importante tomar las decisiones nuevamente no basadas en tus deseos, en tu carne, sino
en la voluntad de Dios. Ahora pasamos a otro punto importante para todo líder pastor. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Dice Pablo, no solo a Timoteo, sino a todo obispo, líder, pastor. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Hermano, ¿cuál es tu ministerio? ¿Enseñas a niños? Cumple. ¿Enseñas a mujeres? Cumple. ¿Diriges la iglesia? Cumple. ¿Cantas? Cumple con el ministerio. Llega a tiempo. No seas el último que llega. Predicas, enseñas a niños, enseñas a matrimonios, cumple con los deberes de tu ministerio. Compartes la Santa Cena, bueno, no sé, hay tantos ministerios en la iglesia. Cumple. Debes cumplir los deberes del ministerio y dedicarte a hablar de las buenas noticias de Dios a las personas. Colosenses 4:17 nos dice, díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Entonces vemos que esto no es dirigido solamente a Timoteo, a Arquipo, pero a toda persona que el día de hoy trabaja para la obra de Dios. Lleva a cabo la tarea que se te manda. Se te manda limpiar una mesa, una silla, cúmplelo. Se te manda y se te pone en una lista que tenemos, lista de limpieza, y de pronto, ay, y fulanita no vino, y fulanita no vino, y fulanita no vino, y fulanito no, pues que no vino. Cumple, ocúpate de las tareas que recibes de parte de Dios, llévalas a cabo. Entiende, el servicio es primeramente para Dios. Entonces, en realidad, antes que fallarle a los hermanos, ya le fallaste a Dios. Entonces, no le falles. Me acordé del tío Gamboy, ¿verdad? No me falles, amiguito. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Hermanos, tampoco somos eternos. Es importante por eso también hacer discípulos. Muchas veces las iglesias sufren porque no hacemos discípulos. Porque parte de nuestra labor, de esa tarea que Dios nos ha mandado, la encontramos en Mateo capítulo 28, que es lo que dice el Señor Jesús. Yo tengo todo el poder, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué sigue después de eso? Enseñándoles a hacer todas las cosas que yo les he mandado. ¿Con qué vacilones te salen algunos? Es que Dios no vino para hacer iglesias. Nada más hice mi oración de 5 minutos y ya no necesito ir a la iglesia. Pero yo me pregunto y te pregunto, ¿en qué momento una persona va a aprender a hacer todas las cosas que Dios ha mandado si no ve que otras personas las hacen? Si no se congrega, si no se reúne, si no tiene un maestro, si no hay discipulado. ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Pues es imposible, es imposible. No, es importante entonces cumplir todos con esa obra a la cual Dios nos ha llamado. Vamos a hacer una pausa porque o le seguimos. Pues aquí nadie me dice ni que le pare ni que le siga, así es de que a lo mejor y le sigo otras 2 horas, al fin que no creo que tengan ustedes otra cosa más importante que hacer. Vamos a ver aquí a la muchedumbre que dice. Así que le seguimos, está bien. Al fin que recuerden que dijo el subsecretario de Promoción de la Salud, quédate en casa, escucha a Martín, quédate en casa. ¿Sale? Entonces, Hechos 20, 25 al 27. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Ups. Nosotros debemos compartir el evangelio y también instruir y cuando sea necesario
reprender. Eso es algo que tenemos que hacer. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero mira qué es lo que dice aquí. Aquí dice algo bien tremendo. Yo les declaro que soy inocente de la sangre de todos. ¿Cómo es esto de que soy inocente de la sangre de todos? Un pasaje que nos aclara esta idea lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Ezequiel 33. Dice, empezamos en el versículo 7. Más déjenme tomar un traguito de agua y ahorita sigo con ustedes. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. ¡Ujule! Eso está tremendo, ¿verdad? Entonces Dios no ha cambiado, Dios no cambia, Dios es el mismo. Y las ideas de Dios no se mejoran. Dios no se necesita hacer un upgrade de la versión 1.0 a la versión 2.14, 3.14.16. No necesita eso. Dios tiene la versión mejor de sí mismo y siempre la ha tenido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura a través de Ezequiel? A ti, hijo de hombre, a ti, líder, te he puesto por centinela. ¿Qué es lo que hace un centinela? Un centinela observa cuando viene el mal sobre un pueblo. Un centinela normalmente se paraba en las bardas o en los muros y entonces estaba muy pendiente de que si venía algún ataque de un enemigo le decía al pueblo, ¡hey, atentos! Viene el mal. ¿Para qué? Para advertirles y que ellos estuvieran muy pendientes y muy listos para enfrentar el mal, para enfrentar a sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a Ezequiel? Tú eres un centinela. Entonces, lo que tú escuches, cuando yo te diga, hey, esta persona se está portando mal, dile que se está portando mal. Entonces, ¿qué es lo que Ezequiel tenía que decirle? Oye, te vas a morir. Al día de hoy eso ya casi no lo escuchamos. Normalmente la mayoría de predicadores son demasiado suaves, de, ay, no, sí te vas a ir al cielo, no, no, no. En vez de decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? O sea, acepta a Dios, arrepiéntete, deja de hacer lo malo, cambia. No, hay demasiado apapacho. Y entonces nosotros tenemos que decirles a las personas, oye, si haces eso te vas a morir. Y tú que me escuchas, a lo mejor no eres cristiano y dices, oye, ¿cómo que este cuate está diciendo que te vas a morir? Y al día de hoy le seguimos diciendo, sí. Lo que pasa es que tenemos que entender que la palabra muerte tiene un significado. El significado de la palabra muerte es separación. Cuando una persona peca, se separa de Dios. Si tú pecas, te separas de Dios. Es así. La consecuencia de pecar es separarte de Dios. Si te arrepientes, si dejas de pecar, otra vez te acercas a Dios. Entonces, lo mismo que decía Ezequiel, nosotros tenemos que decir, oye, estás pecando. Es decir, te estás alejando de Dios. Deja de alejarte de Dios. Ese es el llamado también para todo pastor el día de hoy. No todos lo queremos hacer o lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque buscamos más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. No entendiendo que la Escritura dice que si nosotros hacemos volver a una persona de su pecado, cubrimos multitud de pecados. Cubrimos multitud de pecados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a la persona? Decirle, deja de pecar. Y entonces a nosotros Dios, a nosotros, a los que sabemos de Dios, a los que conocemos de la palabra de Dios, nos va a pedir cuentas de todos aquellos que vimos haciendo cosas y nunca les dijimos nada. Nunca les dijimos, hey, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. En cambio, seguimos en Ezequiel 33, versículo 9. Si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. No es que Dios vaya a matar a Ezequiel, sino que simplemente Dios le iba a dar unos zarandazos, unos zapes a Ezequiel. Hey, ¿por qué no haces lo que yo te estoy mandando? Es lo mismo para nosotros hoy. Para ti, pastor, para ti, líder, sí. Dios te dice, hey, dile a esta persona que se porte bien, que ya le baje de velocidad, que haga esto o aquello mejor. Entonces, nosotros lo tenemos que hacer. Pero si la persona no lo hace,
Entonces ya es su problema, ya no es tuyo. Ya deja de ser tu problema. Si tú no le dices, es tu problema. Cuando tú le dices, deja de ser tu problema. Y se vuelve un problema de la persona y Dios. Versículo 10, hijo de hombre, diles a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podemos vivir? A veces la persona dice, es que traigo tantos pecados, he pecado un montón. Muchas veces me dicen, es que, hermano, usted no sabe cuánto he pecado, no conoce mi pecado. Y yo les digo, pues no conozco tu pecado, pero sí conozco el mío. Y conozco el de otros hombres, como el de Pablo, que perseguía a los cristianos, los sacaba de los pelos y los mandaba a matar. Y Dios le perdonó. Entonces, y ustedes dicen, nuestras rebeliones son tan grandes, ¿cómo podemos vivir? Por eso, ¿qué es lo que dice el Señor? Tan cierto, versículo 11, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, el que todo lo puede hacer, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. A veces las personas piensan, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios enojón, un Dios que se la pasaba castigando a la gente, pero Él dice, no, yo no me alegro que las personas se alejen de mí, no me alegro de que las personas se mueran, de lo que yo me alegro es de que cambien su mala conducta y vivan. Guárdate eso. Dios no se alegra con la muerte del malvado, sino que Dios se alegra con que se conviertan de su mala conducta y vivan. Dios quiere que tú y yo vivamos, que dejamos de hacer las cosas que no son agradables a Él, que Dios no manda que hagamos. Y continúan diciendo, conviértete pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué vas a morir? Entonces Dios le advierte al pueblo, conviértete, deja de hacer eso. No te busques la muerte. Tú, hijo de hombre, diles a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado. Y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. ¿Qué quiere decir esto? No puedes decir, pues me la he pasado haciendo el bien 1 año, 2 años, pues ahorita me voy a echar un cotorreo malo y al fin que no pasa nada. No, 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 no. Si tú estás haciendo las cosas bien, síguelas haciendo bien. Y si estás haciendo las cosas mal, ahora hazlas bien, hazlas correctamente, hazlas según Dios, según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la escritura ahí mismo, en Ezequiel, si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Me gustaría continuar aquí con Ezequiel, pero vamos a abreviar y vamos a avanzar a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y dice la escritura, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, la palabra obispo quiere decir supervisor, para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Hay varias cosas que comentar de este versículo, así que nos vamos en orden. Primeramente, Pablo anima a los ancianos y hoy te anima a ti y a mí a que tengamos cuidado de nosotros mismos. Algo que tenemos que hacer antes de tener cuidado de los demás es tener cuidado de uno mismo. Lo he comentado en otras ocasiones. Esto no es una cuestión de egoísmo, sino de orden. El primero que tiene que cuidarse eres tú. Para los que han tenido la oportunidad de viajar en un avión, les dicen, en caso de pérdida de presión, póngase primero su máscara y después, si viene una persona con necesidad o un niño, después se la pone a él. El primero que tiene que ponerse la máscara eres tú. A las personas que han tomado cursos de primeros auxilios, el primero que se tiene que poner la máscara de gas o lo que sea, eres tú. Y no es egoísmo, es que si tú no estás bien, ¿cómo vas a cuidar a los demás? ¿Cómo vas a salvar a los demás? ¿Cómo vas a ayudarles a los demás? ¿Cómo les vas a enseñar a los demás si tú no te cuidas de ti mismo? Entonces, esto que Pablo ahora les está diciendo tampoco es una novedad, de que tengan cuidado de ellos mismos.
Esto que enseña Pablo es algo que ya antes había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijo no una vez, sino lo dijo reiterativamente. Así es que vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y vamos a Marcos, a Marcos capítulo 13, versículos 5 y 6. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Debo entonces, yo como líder, cuidar de no ser engañado. Debo cuidar de prepararme para ese momento de dificultad. Debo cuidar alimentarme de la palabra de Dios. Debo cuidar estar en forma. Debo cuidar tener buena salud. Nuevamente les dice, cuídense. Pero no les dice, cuídense de que no los vayan a atrapar. No les dice, cuídense de que no los vayan a maltratar después del evangelio. No les dice eso. Debo cuidarme de cómo está mi relación con Dios. Debo cuidar cómo está mi comunión con Dios. De eso debo cuidarme, de no ser engañado. Siguientes versículos dice, pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los aceptarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos, pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Muy bien, pues vamos ahora sí a hacer una pausa hasta aquí en este mensaje, y les invito próximo domingo a las 11 de la mañana, no a las 11:30, a las 11 de la mañana. Aquí les espero poder contar con la participación de todos. Ha sido un honor para mí hablar de la palabra de mi Señor y Dios. Hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. La próxima semana, antes de comenzar, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos hasta el día de hoy, y continuamos a partir de este versículo. A mis hermanos de la iglesia de Peña de Oreb les agradezco su participación, a los hermanos de la iglesia Sendero de Vida 1, aquí en Ixtapaluca, Santa Bárbara, muchas gracias por estar aquí. El Señor les bendiga y les guarde, y acompáñenme por favor a hacer nuevamente una oración, dando gracias a Dios por su palabra y esperando que todo lo que el día de hoy se ha hablado sea de bendición para todos ustedes. Amado Padre, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú nos entrenas y nos preparas para servirte. Te quiero suplicar, por favor, Dios Todopoderoso, por todos aquellos que el día de hoy están viendo, están escuchando este mensaje, para que tú les prepares para ser siervos útiles, y que a mí también, Señor, me tengas la misericordia y me ayudes a continuar preparándome para servirte en esta tierra. Entre tanto, tú me llamas a estar más cerca de ti, Señor, lo cual va a ser para mí un gran gozo, una bendición, una alegría, al igual que para mi familia. Gracias te doy, Señor, por los que escucharon. Te suplico por cada uno de ellos, y te suplico, Señor Todopoderoso, así como dice el salmista, que estemos quietos. Y quisiera terminar el día de hoy leyendo esta porción de la escritura que el día de ayer lo comentamos. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Este es un momento de estar quietos, de estar confiados. Salmo 45, dice el mismo Salmo, aunque la tierra se tiemble, aunque los montes se deshagan, aunque venga todo problema, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar quietos y confiar que Dios es nuestro sustentador, nuestro protector, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Eso de ninguna manera quiere decir que ningún cristiano se va a enfermar. Señor, por favor te suplicamos que nos ayudes a estar tranquilos, confiados y en paz en este tiempo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. No. Así tienes que quedar.
Ahí será. No, tú no vienes al directo.